Bienvenidos al aire de la radio y las imágenes de nuestro canal digital. En esta nueva entrega de Revista Integral Bienestar, lo estaremos acompañando con entrevistas, noticias y música, con los mejores consejos para una vida sana y plena. Revista Integral Bienestar es una coproducción del Grupo OM y Grupo Integral Bienestar para sus plataformas y redes sociales. Con nosotros, su conductora María Magdalena Skernek y panelistas invitados. Y aquí estamos y seguimos sumando amigos, contenidos e invitados especiales que enriquecen nuestras vidas. Porque estoy segura que desde este espacio también tu vida se enriquece. Sí, a vos que estás ahí viéndonos hoy a través de las plataformas de comunicación o escuchándonos a través de la radio. Y va a ser un programa realmente muy emotivo para nosotros, ¿sí? Porque somos seres únicos, al igual que muchos que a lo largo del tiempo y de la historia han sido un ejemplo y han enriquecido también nuestras vidas. Entre ellos, me gustaría hoy nombrar a Albert Einstein, una mente brillante para la ciencia, pero también un hombre que tuvo una familia, que tuvo amigos que lo acompañaron durante toda la vida y que también tuvo que organizarse y organizar su tiempo, porque muchas veces hasta se olvidaba de almorzar. Y en nuestro continente también tenemos mujeres brillantes. Y estas mujeres brillantes tienen también mentes brillantes. Este programa de Revista Integral, como lo mencioné al principio, es muy especial para nosotros. Hoy cumplimos el número 100 y pensamos en muchas formas de celebrarlo. Desde la producción hasta imaginamos hacer una gran fiesta para celebrar este programa, pero no fue posible. Y entre las múltiples ideas decidimos elegir a Albert Einstein por una de sus frases emblemáticas que decía que la vida es como andar en bicicleta, que para mantener el equilibrio es necesario seguir andando. Y por eso decidimos también seguir andando. Y en ese moverse decidimos elegir a estas 4 mujeres brillantes que hoy nos acompañan porque desde lo que hacen, desde las ciencias, se ocupan también por el mejoramiento humano. Hoy compartiremos el programa con Alejandra Tenorio, conectada desde México. Ella es química farmacéutica bióloga. Sandra Liliana Hasse, desde Argentina, que es ingeniera química con un doctorado en ciencias aplicadas. Denia Marlene Cid Pérez, con un doctorado en física y tecnología cuántica en la Universidad de Calabria, en Italia. Y con mucho amor, alguien a quien aprecio muchísimo, que está conectada desde República Dominicana, que es mi querida amiga Violeta Josefina Morales Payán, dedicada desde hace muchos años a llevar los contenidos de la ciencia a la educación y con una maestría en química. De estas mentes brillantes, hoy vamos a conocer su lado B. Vamos a conocer cómo se visten, cuáles son sus inquietudes. Vamos a conocer a la mujer y al ser humano, descubriendo todo aquello que no se incluye en un dossier de divulgación científica. Por eso, con mucho orgullo y con toda la felicidad que me cabe en el alma, quiero darles la bienvenida. ¿Cómo están, hermosas mujeres? Hola María, muy bien, gracias. Gracias por esa introducción tan maravillosa. Me alegra estar con estas compañeras tan preciosas de México, de allá mismo de Argentina y de República Dominicana, a Denia. Así es. Me gustaría que sintéticamente se presenten cada una y cuenten cuál es, más allá de la pequeña introducción que puede hacer, la actividad que desempeñan desde el ámbito científico. Bien, si les parece bien, yo empiezo. Bárbaro. Sí, bien, como habían dicho, yo soy Denia Cid, de República Dominicana.
Mi trabajo es como docente e investigadora aquí en República. Actualmente estamos en un proyecto de investigación que lo que busca como objetivo principal es la producción de nanomateriales, nuevos materiales basados en el carbono y en el uso de zeolitas, que son las minerales que se utilizan actualmente para los filtros de agua, para poder reutilizar aguas en lugares donde el agua es de difícil acceso y a nivel agricultural. Aparte de eso, digamos, trabajamos un poquito con estudiantes de las carreras de ciencias de la salud y de educación, viendo la parte que tiene que ver con física respecto a sus carreras. Bien. Sandra, ¿nos cuentas un poquito? Bueno, yo trabajo en la Universidad de Misiones, también soy docente investigadora, no por elección, sino porque es parte del trabajo como profesor dentro de la universidad. O sea, la universidad nos exige desarrollarlo en 4 áreas, que son docencia, investigación, gestión y extensión, o sea, sí o sí la tenemos que cubrir. Bueno, yo soy profesora titular a cargo de una materia de los cursos básicos, que es química inorgánica, y otra de un curso específico de ingeniería química, que es transferencia de calor. Y dentro del área de investigación, mi desarrollo es principalmente en alimentos, ¿sí? Y principalmente 2 alimentos típicos de nuestra provincia, que es la yerba mate, y los últimos 10 años a desarrollar productos basados en la mandioca, ¿sí? La idea es un poquito hacer desarrollos que permitan a los productores de la provincia mejorar su oferta de productos o mejorar los procesos, o sea, una forma de insertar al desarrollo que se pueda tener en la universidad a el desarrollo de la región y de los productores principalmente. Excelente. Bien, Alejandra, ¿nos cuentas un poquito? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto conocerlas a todas. Saludos desde México. Yo soy QFB, como ya lo comentaron. Hice mi historia, o digamos que mi background es un poco amplio porque me ha gustado, y yo creo que mi palabra me define como curiosa en muchas actividades. Entonces, empecé primero mi base como QFB. En un principio, yo creo que mi misión de que me ha llevado hasta donde estoy el día de hoy es porque alguna vez me preguntaron por qué quería hacer química. Y mis papás tenían esa como un poco aferrada idea de querer ser médico o abogado. Y entonces era algo que decía, es que la medicina y el dolor ajeno me duele mucho. Y entonces decía, leyes, híjole, las leyes. Ay, se me hace un poco aburrido aprenderme tanto código. Y entonces decía yo no. Y bueno, pues la vida me fue llevando. Primero empecé con una cuestión de síntesis orgánica y todo me llevó a decir, bueno, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo encontrar esa combinación que me permita sentirme feliz, que me permita sentirme desarrollada? Y bueno, empecé a pensar, ¿cómo puedo ayudar a la gente con medicamentos? Y entonces empecé con la síntesis. Entonces estaba yo muy enfocada durante mi carrera a la parte de síntesis de medicamentos hasta que me encontré con una maravillosa materia que se llama inmunología. Y entonces ahí fue un campo una mezcla entre la biología y la tecnología a través de las vacunas. Y llegué yo a un laboratorio donde se dedicaban a hacer vacunas contra la fiebre tifoidea. Entonces ellos habían hecho un piloto en México, tenían muchas cosas, una primera fase 1, tenían un proceso de obtención de la proteína con la que trabajaban de salmonela, y entonces como que fue una combinación perfecta en donde pude aprender muchas cosas, desde un proceso de fabricación, grado farmacéutico, grado buenas prácticas de laboratorio. Me llevó a conocer una parte de, bueno, qué se necesita para llevar una vacuna hasta su comercialización, su aprobación. Me llevó a conocer todo lo que lleva de la mano de cómo generar esos grants, ese recurso para seguir avanzando en los proyectos. Y de ahí fue que me llevó a mi maestría. Mi maestría fue
establecer este proceso para obtener la proteína, para hacer estudios adicionales para soportar el desarrollo de esta vacuna contra la fiebre tifoidea. Posteriormente en el doctorado fue brincar a, ok, ya tenemos esta parte de la cuestión de un proceso, ya tenemos toda esta evidencia científica que soporta que puede ser una proteína adecuada para montar una respuesta inmune y por ende ser un buen candidato a vacuna, pero posteriormente faltaban esa brecha entre establecer la parte científica, el desarrollo y llevarlo a las siguientes etapas. La etapa clínica, la etapa de cómo lo acercamos hacia los gobiernos, cómo podemos hacer una fabricación en macro, en dónde lo vamos a hacer. Entonces, esa etapa, digamos, lo podríamos considerar como esa transferencia de tecnología, ese desarrollo tecnológico, la propiedad intelectual, todas estas etapas que a veces dice uno como científico, bueno, ¿y hacia dónde? Y esto sí tiene potencial, pero ¿cómo lo sustentamos? Y entonces dices, ¿cómo lo llevo? ¿No? Entonces, digamos que mi doctorado fue esa parte integral, porque digamos que en campo pude experimentar con un proyecto todas las etapas, ¿no? El establecer hacia dónde esa estrategia, si era viable, si no era viable, porque también es claro saber hacia dónde va tu proyecto y hasta dónde puedes llegar, ¿no? Entonces, esa parte, digamos que fue para mí fue muy, muy enriquecedora. Pero se da esto en un contexto de una pandemia, la pandemia del 2009, la pandemia del H1N1. Y entonces ahí es donde viene mi primer contacto con lo que ahora me dedico, que es la investigación clínica. Hicimos un estudio de una vacuna a base de lo que le llaman virus-like particles, o sea, son partículas semejantes al virus. Y esta vacuna fue probada en México, en una población de alrededor de 4,000 sujetos. Fue un estudio grandísimo que se hizo en México y mi tutor del doctorado pues fue parte del equipo de investigación. Entonces esto fue una experiencia muy enriquecedora. Yo creo que fue el pivote de lo que hace que ahora me dedique a lo que estoy. Y entonces llegó un punto en el que me combiné con la parte médica, que yo decía, no, la parte médica no, y que sí, de alguna manera, pues sí, trabajo con médicos del mundo, ¿no? Ellos están a cargo de las investigaciones y también de alguna manera el poder hacerlo en cualquier país. La investigación clínica tiene que estar muy bien sustentada bajo un contexto regulatorio. Y entonces esto hace esa combinación que en su momento había negado un poco y que ahora se junta. Pero ahora se junta de una manera en la que lo hace muy armonizado, lo hace muy estructurado, lo hace con un fin encaminado y es el mismo fin que yo tenía desde un principio, que era apoyar a las personas a través de medicamentos. Y entonces ahora me encuentro yo en un corporativo, es una CRO, es una empresa que son empresas que ayudan a las industrias farmacéuticas a llevar a cabo estos estudios clínicos y me encuentro en el área de regulatorio. Bien. Y para un poco, ya respondiste un poco la pregunta que venía a continuación, que está vinculada a la curiosidad y a la creatividad, que según muchos estudios de vuestros colegas, dicen que de alguna manera los niños nacen siendo científicos y eso está caracterizado por la curiosidad, por ese incesante deseo de investigar y de buscar información. También se dice que un científico adulto es como un niño que nunca creció. Y me gustaría preguntarte, particularmente Violeta, en tu trayecto de formación, si hubo en tu familia un padre, un educador, tal vez amigos que hayan influido para inclinarte hacia el área de la ciencia, hacia la transferencia del conocimiento. Bueno, he tenido un recorrido muy largo. Creo que en la vida de las personas inciden muchísimas cosas. La familia, el ambiente, los amigos. Por ejemplo, pues desde pequeña yo nací en un ingenio de caña. Eso hizo mucho, porque el ambiente uno está saturado de ese ambiente
de azúcar, de melao, de cachipa, le decíamos a todo lo que caía, el hollín que cuando se quema la caña. O sea, yo viví inmersa en eso, pero yo nunca pensé que iba a ser química. Mi mamá decía, de la nevera de la casa salen mariposas, porque yo las ponía ahí a hacer investigación, vivía metida en el patio, es que me encantaban las matas con cáscara, ¿verdad? Que esas cosas que yo digo ahora, pero bueno, yo hacía muchísimos experimentos y cosas entre las piedras en mi casa, pero yo no sabía nada de que podía hacer eso. Tuve una profesora que nunca olvidaré, y qué pena que uno nunca le da el valor, sino cuando ya no están, de que sí era muy inquisitiva, y todos mis primeros 6 años, que son tan importantes en la niñez, pues siempre estaba haciendo creaciones. Lo que ahora se desarrolla, yo en esa época lo viví, porque ella era así, el ahorro, iba a Puerto Rico, ella era puertorriqueña, entonces ella iba a Puerto Rico todos los veranos a recibir capacitación, y todo eso lo transmitía en el arte. O sea, era como tan integral como lo que se quiere hoy, pero en esa época, de hace muchos años, yo viví todo eso. Y pensaba que todo el mundo vivía todo eso, y después me di cuenta que no. Bueno, después, con el devenir de los años, pues creo que el ingenio hizo mucho, y yo dije, bueno, pues lo mejor será que yo trabaje, es el ingenio más importante de mi país, el Central Romana. Ahí viví toda mi vida, bueno, hasta adolescente. Y entonces yo dije, yo no sé qué yo voy a estudiar, y una amiga me dijo, yo voy a estudiar química. Digo yo voy a estudiar química, porque uno nunca como que piensa en eso. Y entonces, y yo decía, bueno, ¿y qué será eso? Pero bueno, yo voy a estudiar química. Y ahí, pues, yo quiero que tú sepas que 4 o 5 de mis primos han estudiado química después que yo. O sea, eso no sé, como todo el mundo se fue para un lado. Uno es para los plásticos, otro es para los licores, pero tengo como 5 o 6 primos que también se dedicaron, que siendo también de esa misma provincia de La Romana, estudiaron química. Ahora, ¿qué pasó? Cuando yo estudié química, era para la industria, realmente. Mi título era para la industria. Pero cuando me vi en la industria, haciendo investigaciones con el agua, yo dije, pero es que yo no puedo estar aquí, porque yo me siento muy sola. Era entre los libros de farmacopea y todas esas cosas, y yo me sentía sola porque solamente era preparar medicamentos, trabajar con el agua, y dije, no, pero es que esto no es lo mío. Y llamé a mi profesor, mi decano, bueno, murió recientemente, y le digo, ok, él fue que me consiguió el primer trabajo, y me dice, ¿y qué te pasa? Dije, que yo me siento sola, yo soy un ser social. Entonces me dijo, no te apures, te vas para la universidad conmigo. Y entonces ahí entró toda mi carrera universitaria, y entonces empecé a dar todos los diferentes tipos, como ustedes saben, de química, orgánica, inorgánica, laboratorio, no sé qué. Pero después yo fui a Argentina, yo hice un posgrado, eso fue excelente, eso afincó todos mis conocimientos, y después entonces me fui al Ministerio de Educación. Realmente esa ha sido la base de mi vida. Yo era muy joven cuando entré al Ministerio de Educación, después volví al ministerio, yo estoy ahora de consultora, y entonces se hacen investigaciones. Hice una investigación hace poco con Chile, pero ahora no es de laboratorio per se científico, sino para educación. Hice con un trabajo con unos chicos de la Universidad Pontificia de Chile sobre discapacidades en los niños. Y también básicamente mis investigaciones ahora son a nivel curricular. Ese es mi trabajo fuerte que tengo en el ministerio. Excelente, excelente. La pregunta ahora va para las 4, y para que pensemos un poquito. La ciencia se ve como algo vivo, algo que se retroalimenta constantemente, ¿sí? Tiene su base un poco en un éxito pragmático, desde la experiencia que cada una desarrolla, pero también con un progreso cognitivo constante. Es decir, que la ciencia de alguna manera es actividad y saber, van de la mano, juntas, ¿no? ¿Cómo
perciben ustedes que esto se manifiesta en sus vidas? ¿Consideran que la sociedad, por el hecho de ser científicas, las consideran como más creíbles, más confiables? A ver quién se anima. Bueno, te voy a contar, te voy a contestar a ver un poquito yo. Creo que sí, creo que sí. Nosotros desarrollamos inclusive un taller que se llama Uso Dual de Química, donde yo hago hincapié en los futuros profesionales, donde hablamos de la responsabilidad de un profesional con los conocimientos adquiridos. Yo creo que no es lo mismo que un enunciado desde el punto de vista de la ciencia, como en este caso, de que las vacunas no son buenas. Entonces, una cosa es que lo diga alguien en la calle y que no tenga ningún tipo de conocimiento científico. Pero si lo dice un médico, un farmacéutico, un maestro a sus niños, es como palabra sagrada. Entonces el profesional impone en lo que dice una cierta credibilidad. Entonces muchas veces pido a mis alumnos como futuros profesionales que no divulguen, por ejemplo, los mensajitos o los memes que se reciben en internet, porque una cosa es que lo mande un chico de 15 años o alguien que no tiene conocimiento, pero si lo envía un profesional o alguien que tenga conocimiento, es como estar avalando ese tipo de conocimiento. Yo creo que sí, que el profesional o el que tiene un conocimiento, todo lo que diga es tomado por el resto de la sociedad como algo cierto y seguro. Fantástico. ¿Cómo es en su interior el miedo a equivocarse? ¿Sienten que el temor a equivocarse las inhibe su creatividad de alguna manera? Yo creo que el miedo es parte del reflejo a lo mejor abrirte a cosas que desconoces y que como lo desconoces y que no está parte integrado dentro de tu estructura o los paradigmas que tienes de ciertos conceptos, digamos que genera esa emoción de decir será, no será, temor, miedo, esa inseguridad. Sin embargo, yo creo que parte de que el conocimiento es muy amplio y que cada día la ciencia va avanzando y que va avanzando a muchos niveles y que se va conociendo cosas desde un nivel molecular hasta de un proceso cognitivo, yo creo que nos hace el panorama se abre tanto que creo que eso nos facilita a que ese temor a equivocarnos lo transformes en un nuevo y continuo aprendizaje y apertura a conocer este tipo de nuevos cambios, ¿no? Yo creo que esos paradigmas que tenemos y creo que todos los días nos levantamos con un paradigma que se transforma, que se modifica, que puede ser que hasta se desecha y se genera uno nuevo, pero es parte de esa evolución y que nosotras día con día nos encontramos con, no sé, ciertos temas que nos gusten o ciertos temas que estamos inmersos y que todos los días sale una publicación nueva, que sale un concepto que transforma a otro y bueno, yo creo que en estos momentos en que nos encontramos y como bien decían de las vacunas, bueno, pues creo que ha sido un boom que ha salido desde el año anterior y ustedes ven la velocidad con la cual están las vacunas ya aplicándose, ¿no? O sea, es la gran velocidad con la que nos lleva a que yo creo que el miedo existe, sí, pero yo creo que es más... en nosotros está como científicas el decir, veamos de qué se trata, tratemos de entenderlo, preguntemos, busquemos información de manera tal de que todo esto que nos está llegando tenga una manera tal de ver realmente
si existe un sustento, si no lo existe o es una interpretación tal y que al final de cuentas nosotros podamos establecer una postura propia. Y yo creo que la gente que nos escuche podría decir, bueno, esta es mi postura, esto es con base en lo que busqué, con base en lo que he leído, con base en mi formación, yo considero que esta es una opinión que podría ayudar al respecto, ¿no? Entonces, más que decir miedo a equivocarnos, es lo que tengo, lo proceso, lo puedo entender de una manera, lo puedo sustentar con otra, lo puedo ver si realmente existe una fuente confiable o ver de dónde es su origen y, bueno, dar ese panorama, ¿no? Yo creo que al menos para mí lo visualizo así, ¿no? Bien, ¿alguna más se atreve a hablarnos del miedo, del temor a equivocarse más que nada? Denia. Sí, digamos, en mi caso particular, yo creo que es un poquito de miedo, pero no en cuanto a cuando es algo nuevo, sino miedo, el temor a equivocarme cuando estoy haciendo ciertos procesos delicados. Procesos, por ejemplo, en los que estoy haciendo algún tipo de reacción química, siempre tengo la preocupación, y si se me va la mano y causo algún desastre que pueda herir a alguien, siempre está esa pequeña preocupación. Pero yo diría que más que miedo, es esta sensación de emoción frente a lo desconocido, que a veces uno interpreta como miedo, pero es lo que te impulsa a seguir buscando, a seguir investigando, como se estaba mencionando. Creo que sí, yo podría identificarlo más como eso, más que el temor a equivocarse, sería como que esa emoción que parece, pero que no es exactamente igual, porque nos lleva a buscar más. Bien. Hay un tema que a todas nos atraviesa y está vinculado a la música. Sabemos que la música despierta emociones, nos hace soñar, nos hace bailar, que escuchar música es uno de los mayores placeres que podemos experimentar muchas veces. Ya se escucha música en los hospitales justamente para reducir el dolor, para contribuir a elevar las endorfinas, para estimular la alegría. Y muchas veces escuchar música en las actividades y en los ambientes de trabajo también genera cierto placer. En su vida privada y en el ámbito laboral también, ¿en qué medida influye en ustedes la música? A ver quién se anima. A ver, la música a mí me ayuda a concentrarme cuando necesito una concentración, pongo algún tipo de música, me gusta la música clásica. Estudié piano desde muy chica con los clásicos, bueno, también soy profesora de folclore, o sea que también soy música nativa, amo el folclore, y creo que en mi casa hay música todo el tiempo. Ahora que tengo que trabajar dentro de mi casa por el asunto de la pandemia, bueno, me tengo que adaptar a la música que escucha mi hija, por ejemplo, pero la música es maravillosa, o sea, si uno está contento pone música más alegre, si quiere concentrarse pone música, si quiere, ¿cómo se dice?, meditar, pone música, y si no pone música, escucha el cantar de los pajaritos. Entonces la música, la vida tiene música. O sea, si uno hace silencio y se pone a escucha música, inclusive cuando pasan los autos o sopla el viento. La música está en forma constante, digamos. Y teóricamente lo que se dice es que los científicos, o sea, toda la parte, el desarrollo científico está muy relacionado a la música también, ¿no? ¿Y en tu caso, Violeta? Bueno, la familia por parte de mi mamá se llama la familia Payán, es una familia de músicos.
profesionales que tienen muchos años en este devenir. Y bueno, a mí me tocó una parte. Estudié algunos instrumentos desde la adolescencia, pero más que nada lo que he sido de coros. He estado en coros desde los 12 o 13 años, que mi tío abuelo era el director de la banda municipal. Él tocaba el clarinete y entonces nos enseñó todo esto de los solfeos y hacíamos unas presentaciones preciosas para la época. Luego, cuando pasé a la universidad, fui del coro de la universidad, también se hicieron muchas presentaciones muy hermosas y luego en la parte espiritual que he desarrollado, pues en la iglesia también formé parte por muchos años del coro. Tuve es como decir, un privilegio, una suerte de que mi director de coro, que es el director de coro de la iglesia, es Juan Luis Guerra, que todos lo conocen, y entonces ahora ya no estoy en el coro, pero sí soy la coordinadora de esto. O sea, yo vivo inmersa en la música, por ese aspecto, y justamente ahora me da mucha pena, pero ha muerto uno de los principales merengueros esta tarde de nuestro país, Johnny Ventura. Entonces he vivido muy inmersa en ese mundo de la música y es la verdad el vínculo ciencia con arte, con música, es muy fuerte, como decía Sandra, muy poderoso y que te lleva a una dimensión muy, muy amplia. Nosotros somos muy privilegiadas, Alejandra, Sandra, Denia, María, porque somos integrales, tenemos un conjunto de cosas tan importantes para darle a los demás. Es que creo que no nos damos cuenta, o tal vez los que se acercan no se dan cuenta cuánto podemos nosotros, ¿verdad? Ayudar a las personas, porque ahorita cuando se hablaba de la ciencia, es que el que ha estudiado ciencia tiene como algo como tan fácil, yo digo, en una vida que no está siendo tan sencilla, como que nosotros tenemos unos procesos, unos procedimientos que nos permiten canalizar la vida de una forma más sencilla, entre comillas, ¿verdad? Pero es lo que yo he visto. Yo agradezco la formación científica que se me ha dado, la formación también artística, porque ambas hacen como una persona muy integral. No quiero decir que las otras profesiones no lo sean. Estoy hablando desde el punto de vista personal. Así es. Desde la visión, nosotros podemos discernir colores y los colores le dan alegría a la vida. Podemos tomar un papel blanco, iluminarlo con luces de colores, podemos fijar un haz de luz roja, por ejemplo, en un papel blanco, o si es un papel rojo, fijar un haz de luz blanca. Sabemos también que hay determinados tonos, como la gama de los verdes y azules, que presentan ciertos problemas para la visión. En el caso de ustedes, cuando tienen que vestirse, elegir una indumentaria, ¿son descontracturadas o tratan de seguir algún rigor científico para elegir los colores? Cortito te digo. Yo no tengo ningún rigor científico. Para mí todo es azul. Mi hija dice que soy la azafata, pero todo azul. Me encanta el azul. Azul en cartera, azul en zapatos, azul. Si tengo que elegir, si puedo elegir. ¿Y Alejandra? Yo creo que una de las cosas que me he dedicado en los últimos años, o podríamos decir, yo creo que unos 6, 7 años aproximadamente en adelante, aparte de conocer o de alguna manera esa formación científica, también me llevó a
fortalecer y conocerme como quién es Alejandra, ¿no? Que le gusta esa exploración en cuanto desde un punto de vista de meditación, en un poco más como mi filosofía de vida, hacia dónde vale, ¿no? Entonces, en ese camino, pues empecé a también conocer otras cosas y en cuanto a la colorimetría o este tipo de áreas que se dedican a ver cuáles son tus colores y pues si tiene un punto de vista científico, o sea, cada color tiene una vibración específica dentro de la gama y digamos la vibración de las moléculas que pues da ese patrón de luz digamos que refleja ese color, ¿no? Entonces nos explicaban qué significaba cada color y nos decían, bueno, pues al final de cuentas usa el color que tú quieras, ¿no? Ocupa los colores, esta es una mera interpretación de un color alegre, un color amarillo, un color naranja, un color rojo, un poco más, así más pasional, un rosa, un poco más amor, ¿no? Y un color negro, un color de elegancia, ¿no? Un color azul, un color más de una introspección, una cuestión más espiritual, ¿no? Entonces, la verdad es que sí me gusta y yo creo que ahora sí que tomando en cuenta eso de referencia, pues empecé a seleccionar mis colores, los colores con los que yo me siento a gusto, ¿no? Entonces, a mí me gustan los colores, tengo mis temporadas, ¿no? Hay colores que son claros, sobre todo cuando hace hasta mucho calor, ¿no? Y a colores oscuros cuando realmente estoy como en un proceso de introspección. Y colores, sobre todo me gusta mucho el rosa mexicano es como de mis colores, entonces si no lo traigo en las uñas, lo traigo en el anillo, pero traigo algo rosa. Entonces, es como para mí la manera de decir, bueno, este es mi color, ¿no? Entonces, esa es como mi manera de seleccionar los colores. Ahora, podría decirte que de mis colores, aparte, favoritos para usar, sí es el rosa, pero yo creo que mi panorama tiene que tener algo verde. Entonces, me gusta mucho la parte de la jardinería, entonces eso es lo que me he dedicado ahora sí que en la pandemia, que he tenido un poquito más tiempo, entonces me gusta ver todas mis plantas verdes, ¿no? Sí me gustan las flores, aunque no sé, como que aquí no les da como un poco mucho el sol, entonces cuando van dando una florecita, pues la verdad es que he hecho cohetes y digo, qué maravilla, porque hay una flor, ¿no? Entonces tengo flores principalmente blancas, ¿no? Y una rosita que da rosas como de 3 colores, es muy curiosa esta plantita, entonces me da rosas con blanco, rosas claras, entonces bueno, esa mezcla es así de, bueno, pues es que es mi color, ¿no? Entonces... En tu caso... sí, perdón. Escuché algo, ¿no? Alguien, no sé. Ay. No, y bueno, me gustaría que hable un poquito Denia, porque la tenemos ahí calladita, al costadito de la mesa. Sí, yo soy un poco tímida. Digamos, con el rejuego de los colores, a mí me gusta mucho el azul. Para vestirme, realmente yo prefiero el negro. El negro. Sí, y los colores pasteles, porque a mí me gustan las chaquetas, entonces me encantan las chaquetas con diseños de flores, o diseños que se ven extravagantes, pero con colores así que uno los ve y te lastima los ojos de los chillones que son, entonces combinan bien con el negro. La ropa blanca es muy bonita, pero casi no me gusta porque sí la encuentro muy delicada, pero pienso que si ando con ropa blanca estoy todo el tiempo pendiente, tengo que estar pendiente de la ropa. Pero si ando con ropa negra, puedo estar pendiente a lo que sucede alrededor y así me puedo preocupar por otras cosas. Pero me gusta la ropa negra, por eso. Bien, en este tiempo de pandemia, particularmente aquí en América, en las Américas, como nunca se ha visto una gran inversión económica puesta al servicio de la investigación científica, tal como nos contaba Alejandra, como nos contó también un poco Sandra. ¿Creen ustedes que esta pandemia nos ha traído mejores condiciones para los científicos en América? ¿Son mejores que antes? ¿Y cómo lograr un sistema sostenible y resiliente para el futuro? Que no sea solamente un tiempo pandémico, sino que se valorice realmente este trabajo de investigación que vienen realizando.
¿Tú qué piensas, Violeta? Creo que tiene su micrófono. Sí. ¿Ya puedo hablar? Sí, sí, cuéntanos. Bueno, en esta época de pandemia ha sido muy, muy relevante el trabajo tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Y creo que se relaciona con algunas de las preguntas que se hicieron ahorita cuando hablaba Sandra de la importancia que tiene la voz de un científico, porque ahora con las comunicaciones tan abiertas hay lo que llaman ahora las conspiraciones y lo que tantas tergiversaciones. Para mí, una de las cosas más importantes que Latinoamérica debería abocarse es la alfabetización científica, porque científicos formados per se muy bien, pero la mayoría de la ciudadanía no tiene esos dominios, entonces por eso cualquier noticia que sale la creen, y es muy importante la alfabetización científica, que se conozcan los procedimientos. Así que la voz de un científico ahora, de un infectólogo, por ejemplo, aquí se escuchan, los infectólogos han salido que uno ni los conocía y ellos tienen una voz muy importante ahora. Yo sé que muchos científicos, y Denia lo dirá en su momento, están trabajando. Lo que pasa es que muchas veces el trabajo del científico es muy callado. Aunque hay un aspecto importante de la información, de la comunicación, no está a la orden del día como cualquier otra noticia. O sea, las investigaciones que se hacen llegan o después o muy callada o solamente en ámbitos profesionales y académicos, no para el pueblo, no llanamente. Por eso que hablo de la alfabetización científica, porque si tienes, aunque sea la función básica en ciencia, pues podrás leer algunas de las cosas que salen y decir si esto tiene base o esto no tiene. Entonces sí es un momento crucial y va a continuar, porque ya se ha dicho que si el ambiente, que si el agua, que si la tecnología, todo esto está ligado a la formación científica. Entonces el asunto de la ciencia es trascendental en estos momentos. Sí que la voz de un científico, los trabajos que está realizando, debe de dársele cada vez más publicidad para que todo el mundo pueda, porque recordemos que la ignorancia no nos libra de los consecuencias. Se escucha bien. Ya puedes que comente. Sí, cuéntanos, sí. No, bien, yo te decía que puede continuar otra de las personas. Bien, Alejandra, ¿te animas? Denia, nos gustaría escucharte un poquito más también. Bien, así como decía Violeta, yo creo lo mismo. Es necesario un proceso de alfabetización en materia científica para el público en general. Cuando Sandra hace un rato mencionaba el hecho de que le había pedido a sus estudiantes que no divulgaran ciertos memes, yo me reí muchísimo porque recordé como toda la situación que hubo con mis tíos cuando empezaron todos esta información que apareció, digamos, que era difícil de discernir para una persona que no conoce, o mejor dicho, que no solamente no conoce mucho, sino que no tiene bases científicas. Mi tío, que es mecánico, por ejemplo, no puede distinguir si una información que le llega en ámbito científico es verídico o no. Yo recuerdo que en cierto momento me llama y me dice, el doctor de la universidad tal. Digo, ¿de dónde usted sacó eso? No, eso me lo envió el primo y me dijo un primo que es una cosa así. Cuando voy a buscar el nombre de la persona, el nombre ni siquiera existe. Sin embargo, él, desde su punto de vista, estaba observando algo que tenía una base sólida científica.
Y esto es un problema muy grave, porque si bien es cierto que hay muchos problemas, sobre todo aquí en República Dominicana, y se ha hecho un esfuerzo de parte de los maestros y de los científicos que están actualmente trabajando y aquellos que tienen muchos años invirtiendo también mucho esfuerzo para que haya, digamos, una motivación más con las carreras científicas, para que haya también más personas interesadas en ciencias. En esa parte todavía tenemos que trabajarla, porque es difícil ciertos temas tratarlos con la población en general. Hay cosas que quisiera hacerles entender, pero tal vez no tenemos la formación adecuada en ese sentido y todavía también falta un poquito más de comunicación entre la parte científica y lo que maneja, digamos, el público en general como innovación. Creo que este ha sido un momento muy importante. La pandemia ha traído muchas cosas que podemos decir no han sido positivas, pero hay otras que sí. Y el hecho de estas cosas positivas es la necesidad de que tengamos más encuentros científicos, más científicos en los medios, educando a la población. Una necesidad real que antes algunos científicos ya lo estaban diciendo, pero como eran, digamos, polos aislados, por decirlo así, no se les daba tal vez la importancia adecuada que empieza a tener ahora, ni la relevancia que empieza a tener ahora, cuando decimos ahora hay que enseñarle a las personas a distinguir cuando algo no está bien y cómo reconocer cuando hay una información que es verídica en el ámbito científico. Entonces, creo que es necesario y es importante este paso y es algo que tenemos que ir desarrollando. Excelente. Y Sandra, desde la universidad pública, ¿cómo has vivido la experiencia en este año? La experiencia de la pandemia, el desarrollar las actividades a pesar de la pandemia, ¿a eso te referís? Sí, exacto. Para mí fue todo un cambio, un terrible cambio. Esto de dar clases sin ver a mis alumnos, sin poder observarlos, porque yo siempre me retroalimento y al observarlos veo si están entendiendo, no están entendiendo, si me están escuchando, si tengo que levantar la voz, poner un chiste o algo que los vuelva a la clase. Bueno, adaptarse a un mundo virtual donde uno habla sin que lo vean fue todo un desafío para mí. Aprender de todas estas herramientas tecnológicas, esto del Zoom, hace un año atrás yo no sabía que existía y terminó siendo mi única herramienta para comunicarme con mis nietos que están a 1000 kilómetros. Y con respecto, o sea, yo me adapté, aprendí a utilizar todas estas herramientas tecnológicas y lamentablemente, en mi caso particular, la parte de investigación dentro de la universidad está parada, porque nosotros necesitamos que haya un suministro constante de gas, de agua, etcétera, etcétera, que no se pueden garantizar porque no hay personal que esté en este momento a cargo de los laboratorios. Mi laboratorio está cerrado. Pero bueno, no es nuevo. Yo siempre dije, a mí me tocó empezar a ser docente de tiza y pizarrón, donde salía totalmente con polvo de tiza, a pasar a los fibrones, a pasar a las transparencias, después a los PowerPoint, y bueno, me tocaba esto, clases virtuales, que ya se venía, o sea, todos los posgrados se dan en forma virtual. Yo creí que no me iba a tocar, pero bueno, me tocó, y bueno, nos adaptamos y seguimos adelante. Esa fue mi realidad, digamos. Excelente. Pero también, como decían las chicas, uno aprende, y creo que lo importante en esta vida es sacarle provecho a todas estas circunstancias que nos tocan vivir. Por ejemplo, esto de hablar, de que mujeres científicas hablemos, no hubiese dado en ausencia de la pandemia. Esto es una maravilla, chicas, conocerlas, sí. A ver qué existen, que hacemos
cosas parecidas y que sufrimos de lo mismo. Esto es una maravilla. Bueno, y así como esta hay otras cosas que también nos dio la pandemia, capacidad de comunicarnos entre científicos o entre personas que tenemos los mismos intereses, no solamente en ciencia, que no nos comunicábamos, que no hablábamos. Bueno, este desarrollo, esta puesta de toda la tecnología a nuestro alcance, creo que fue maravilloso. Desde un punto de vista fue maravilloso. Yo siempre trato de ver lo positivo, ¿qué vamos a hacer? Bien, siempre el vaso medio lleno, me encanta. Esto tiene un poco que ver con dos ingredientes que para nosotros son claves en esta instancia de comunicación. Por un lado, la creatividad puesta en juego para despertar, como decías muy bien, Sandra, el interés de los alumnos, poder captar la atención y sostener el interés en el aprendizaje. Y por otro lado también la curiosidad en indagar, en investigar, en seguir avanzando. Y sabemos que la naturaleza de un científico tiene su base justamente en la curiosidad, porque es desde allí donde nace ese interés por investigar, por ir un poquito más allá, pero con solo curiosidad no hacemos a un científico. Necesitamos trabajo, perseverancia, necesitamos memoria para unir datos, para poder sacar conclusiones y desde ese lugar aumentar esa creatividad, ese interés por profundizar en nuevos conocimientos. Me gustaría ahora que cada una, pensando en los padres, en los responsables de niños y adolescentes que están en un proceso de formación, tal vez jóvenes también, que puedan volcar un poquito de su experiencia a través de palabras motivadoras, de qué necesitaríamos los papis, los padres, para la ciudadanía en general y desde la mirada del científico, ¿cuál sería su mensaje en este momento? ¿Quién se anima? Alejandra. Yo te diría una frase. Dejen que los niños jueguen. El niño, cuando el niño juega, el niño crea. El juego que está muy restringido, un juego yo no me restringo al juego de antes, al aire libre, como fue mi infancia. Los juegos, aún los juegos virtuales son muy buenos, porque eso aumenta la creatividad en el niño, lo hace pensar con velocidad, salvar dificultades en forma rápida y no estructurada. Y que jueguen, eso. Maravilloso. Tú, Denia, ¿qué les dirías a los padres? Bien, bueno, de lo que he tenido la oportunidad de vivir, que es necesario que se involucren en los proyectos de los hijos, una participación constante, un consejo, aunque no sean, digamos, ellos no sean del área de formación del interés de sus hijos. En mi caso, mi papá es físico, así como yo soy física también, él es de la parte teórica, y en el caso de mi madre, mi mamá es periodista y es educadora de la parte de ciencias sociales. Entonces, sí puedo decir que durante todo el trayecto y toda mi carrera como científica, primero en formación de mi niñez, mami y papi, mami sobre todo, que no es, digamos, de estas áreas de ciencias como somos nosotras. Mami siempre estuvo ahí, mami siempre tenía un consejo a tiempo, mami siempre estaba revisando qué actividades estábamos haciendo, mami estaba involucrada en los juegos, mami estaba pendiente, diciéndome como que esta actividad es ligeramente peligrosa, esto no, pero mira, tienes estas opciones, esta parte te podría ayudarla si tú lo haces de esta manera. Entonces, la guía de mi mamá ha sido, digamos, el pilar podría decir, la parte central de mi carrera, porque es quien me aterriza con las ideas, es quien, digamos, sobre todo cuando yo era adolescente, que estaba empezando a experimentar con lo que quería hacer, porque no estaba segura en ese momento de que iba a ser científica del área de física.
me interesaba ser científico, quería tal vez ser médico, en ese momento también me interesaban otras cosas distintas, entonces mami era quien estaba ahí pendiente. Entonces, yo creo que el rol de los padres y de toda la familia es fundamental. Todo el tiempo, como yo mencionaba, mi tío el mecánico, tío también ha estado ahí involucrado. Tío me decía, ven, cuéntame, ¿cuál es tu nuevo proyecto? ¿Qué libro estás leyendo? Yo realmente no creo, siendo honesta, que tío estuviera entendiendo la mitad de lo que yo le decía, pero el hecho de escucharme, de estar ahí apoyando, preguntando, fue importante. Entonces, eso puedo decirle a los padres, aunque no sean ustedes de formación científica, aunque no tengan los conocimientos adecuados, un poquito de este seguimiento es necesario y puede contribuir a tener profesionales, niños y niñas, adolescentes, en algún momento serán profesionales de diferentes áreas y que durante todo su recorrido van a recordar esa ayuda que ustedes como padres, como tíos, como abuelos, estuvieron ahí, porque al final eso es lo que uno atesora siempre. Excelente. Alejandra, vamos a dejar la violeta para el final. Perdonen, ¿ya me escuchan? Ahora sí. Bueno, lo que comentaba era que Denia tiene una, expuso una gran razón. Yo creo que el acompañamiento de los papás en el desarrollo de los niños, y yo puedo decir, acompañar a los hijos a conocer el mundo, a interactuar en el ambiente, a no solamente estar inmersos en esta cuestión electrónica, que si bien ha sido ahora una gran herramienta para ampliar el horizonte de los chicos, para poder estudiar en línea, para poder encontrar información en las redes, para poder interactuar con más personas, sí ha sido una gran herramienta, pero a veces siento que ese balance entre interactuar con el ambiente, estar en el campo, conocer el exterior, con respecto a la parte electrónica, creo que ha sido lo que ha desajustado un poco la manera en cómo se aborda el mundo, ¿no? Si bien es cierto, yo creo que una de las cosas que como papás es importante ser esa guía, esa de primera instancia dar una primera explicación al porqué de muchas cosas, que posteriormente igual y puede llegar a cambiar, pero al menos es darle la pauta a los niños para que puedan ir avanzando y conociendo más de este mundo, ¿no? Entonces, el acompañamiento que tengan los papás, la manera en cómo poder abordar las inquietudes de los niños, yo creo que nos hace falta que los niños tengan esa etapa de los por qué es más seguido, ¿no? El por qué esto, por qué el cielo es azul, por qué muchas cosas. Y yo creo que ahora, el día de mañana, el de si me llegas a preguntar el por qué, al menos yo creo que iría con él de la mano a descubrir esa respuesta. Y si no, ampliarle más grande la pregunta, pero es una pregunta que de manera conjunta podremos ir buscando y explorando. Yo creo que esa es la parte en la que, si bien es la curiosidad, pero si bien le vamos hazte una opinión basada en muchos hechos y posteriormente reta ese conocimiento en más campos, con más conocimiento, con nueva evidencia. Y a lo mejor se escuchará, sí, si bien muy, muy científico, pero realmente es el día a día del por qué suceden las cosas. Y esta pandemia ha sido un reto, sí ha sido un reto para todos completamente. Nos han sacado todos mucho del esquema y yo podría decirte que la labor ahora del científico será esa comunicación asertiva. Yo creo que esa sería una de las cosas por las cuales a veces siento que el científico queda un poco aislado porque a lo mejor no tiene esa manera clara de decir o de expresar la idea sin un contexto científico, sin un argot, sin un lenguaje, ¿no?
sino al ponerlo un poco más llano, un poco más plano, para que justamente podamos interactuar con todos. Y entonces de esa manera es la labor de nosotros, no precisamente educar, sino básicamente dar una pauta, dar un panorama, dar una opinión. Y entonces eso es lo que la gente va a decir, claro, esto es lo que nos tratan de decir los medios, esto es lo que encontré, o esto no me suena que sea realmente cierto, o que tenga un buen fundamento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer tanto a la gente como a los niños? Criterio. Yo creo que esa es una de las bases, una coherencia entre lo que pensamos, entre lo que sentimos y en nuestra manera de actuar. Entonces, yo creo que si nosotros podemos esto pensar, transmitirlo de una manera tal a nuestros niños, a nuestros alumnos, en algunos de que tengamos pupilos, ¿no? Yo creo que si nosotros les transmitimos eso, es lo que ellos van a poder asentar las bases para su desarrollo, y a su vez ese desarrollo va a permear en otros alumnos y en otras personas y en su comunidad, y yo creo que eso es lo que nosotros deberíamos ser esas, a veces pienso que somos los que cuidamos ese jardín lleno de semillas, ¿no? Y entonces, ¿con qué alimentamos esa semilla? ¿Con qué la alimentamos, no? O sea, ¿con qué le damos? ¿Qué nutrientes le ponemos a la tierra? Y ya los chicos, ya las semillas tomarán lo que necesiten y crecerán, ¿no? Y a su vez volverán al ciclo y volverán. Entonces, yo creo que para mí esa es la manera de cómo abordar el decir qué le dejamos a nuestros niños y cómo permeamos en nuestra comunidad. Excelente. Y tus palabras, Violeta. ¿Se oye? ¿Se escucha? ¿Está bien? ¿Se oye? Sí, sí. Ok. Bueno, cada una de mis colegas ha hablado de un aspecto, sea el tecnológico, el de los juegos. Yo pienso que los niños en este momento necesitan vacaciones, necesitan un espacio. Se habló sí ahorita de, por ejemplo, el contacto con la naturaleza. O sea, que se le deje un espacio, no hagas esto, tiene que estudiar esta asignatura, esta, la otra, no sé cuánto. Es momento de un espacio y que él elija. Llévalo a la playa, llévalo a la montaña, llévalo a donde quiera, un parque, si no tienes un patio, lo que sea. Pero antes decía eso, la imaginación vale más que el conocimiento, pero ¿cómo tú desarrollas esa imaginación y esa creatividad si no es visitando diferentes cosas? Puede ser un museo, o sea, este tiempo ya no más, porque ha estado mucho tiempo encerrado, haciendo todo lo que se dice el sistema escolar o lo que le dicen los padres o los tutores. Necesita un espacio, porque se necesita también que el niño cultive su interior. Entonces, ¿cómo lo cultiva? Si vive siempre en una actividad, en otra. ¿Cómo hace esa introspección? ¿Cómo se conoce y se va conociendo el niño? Y cómo sus papás tienen que entender que es un ser, porque a veces no nos damos cuenta, estamos un poco desconectados. Pedimos, pero el niño necesita ese desarrollo completo. Y para eso necesita un espacio. Me imagino que a esta hora estaban diciendo, déjame tranquilo ya, el tiempo de vacaciones, yo quiero vivir, no he vivido 1 año y pico. ¿Comprenden? Los niños han sufrido mucho y los adolescentes. Nosotros no nos hemos dado cuenta. Nosotros le hemos hecho lo mejor porque somos adultos y tenemos otra forma de manejarnos y de llevar esto que tampoco ha sido fácil. Pero yo digo que son héroes y heroínas porque, oye, han calladito, tú no oyes que los niños han gritado, pero es tiempo en este momento también de estimularlos. Quiero cerrar con un ejemplo que vi en una zona rural de mi país. Me mandaron ahora las fotos de Atomayor, en el este del país. Cómo sus maestros se dieron cuenta del gran esfuerzo que hicieron esos niños. Señores, y le hicieron unas
unas medallas. Eso fue un acto precioso que le hicieron a esos niños hoy para estimularlos, para motivarlos y para despacharlos porque ya empiezan las vacaciones. Yo estoy a favor de las vacaciones. Es más, yo estoy a favor de las vacaciones como eran antes. Eran 3 meses. Maravilloso. Bueno, mujeres brillantes, almas nobles, de corazones sensibles. La verdad ha sido un placer compartir con ustedes, celebrar estos 100 programas de la revista Integrar, dependiente del Grupo Educativo Integrar Bienestar. Un placer conocerlas así sensiblemente y sencillamente como son. En nombre de nuestro productor ejecutivo, el señor Carlos Gauna, y en el mío propio también, quiero expresarles mi más profundo reconocimiento por el tiempo, por la dedicación, por esa amorosa entrega que le hicieron a este espacio para compartir esta fiesta. Y como les dije al principio, es un ciclo para nosotros muy importante. Habíamos imaginado muchas formas de celebrarlo, pero decidimos hacerlo con ustedes. Así que gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias. Gracias y felicitaciones. Somos tus 4 únicas invitadas. Realmente un honor. Muchísimas gracias y muchísimas felicitaciones por tus 100 programas. Gracias. Gracias, Violeta. Gracias, Benia. Gracias, Alejandra. Y gracias, Sandra. Y a toda nuestra audiencia y a nuestros seguidores de las redes sociales, nos volvemos a encontrar en nuestro próximo capítulo para hacer, como decía Albert Einstein, seguir andando, que es la forma de mantener el equilibrio. Hasta entonces.